Hola camperruteros, en el vídeo hemos venido a Bunkervan para conocer un poco más de cerca a este fabricante. No te pierdas la entrevista completa. Muy buenas camperruteros, hoy estamos en Bunkervan, una empresa que nos habéis pedido mucho que vengamos a conocer y bueno, pues vamos a hacer una entrevista a Jorge Crespo. Buenos días, encantados de teneros aquí. Muy bien, ya tenemos ganas de venir y bueno, pues vamos a empezar la entrevista con que nos cuentes un poquillo qué es Bunkervan. Bueno, Bunkervan es simplemente un fabricante de autocaravanas, tenemos unas distribuciones únicas y patentadas y bueno, si queréis, pues pasamos directamente a verlas. Nosotros llevamos ya 10 años, comenzamos en plena crisis y bueno, comenzamos con un modelo que rompía totalmente con el mercado, era un modelo totalmente diferente, quizá no era la distribución más adecuada, lo hemos visto a lo largo de los años, es un modelo que ya no hacemos, pero sí declaramos intenciones de hacer las cosas de una forma diferente. ¿Cuáles son los furgones que normalmente soléis camperizar? Bueno, los furgones que se suele utilizar, y yo creo que los utiliza casi todo el mundo en esta industria, son Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer. ¿Por qué? Básicamente porque son furgones anchos en los que puedes montar una cama a lo ancho y entra la gente normalmente. Dentro de las potencias que hay disponibles en estos furgones, ¿cuál es la que más recomiendas para una gran volumen, una autocaravana? Bueno, nosotros partimos todos los modelos del motor de 130 caballos. Consideramos que es el mínimo, hay motores por debajo, pero yo creo que hay que partir de eso. Es un motor que anda muy bien para furgonetas grandes y furgonetas pequeñas. Hay que tener en cuenta que muchas autocaravanas de 7 metros llevan este motor y suben puertos, o sea, va muy bien. Y luego ya a partir de ahí, pues el cliente le puede meter 160 caballos, 180, ofrecemos también esa posibilidad. Dentro de los modelos que ofrece Bunkervan, ¿cuáles son los modelos o cuál es el modelo estrella, el que más se suele pedir? Tenemos dos modelos que van a la par. Tenemos el Urban, que es el chiquitito, son 5 metros. Este modelo hay gente que lo está utilizando como vehículo de diario y yo creo que ese es su punto fuerte. Tienes baño con ducha, con váter, lavabo, lo tienes todo y son 5 metros. Tenemos otro modelo que está un poco a la par con él, que es el 599, el Family 599. Son 6 metros, ya no es una autocaravana para uso diario, pero tiene un maletero que a la gente le encanta, sobre todo a la gente deportista, para meter bicis, tablas y demás, nos lo piden muchísimo. Sabemos que el modelo Urban tiene solo 5 metros y tiene baño, ducha, tiene un salón bastante amplio. ¿Cómo habéis conseguido meter todo esto en tan poco espacio? Bueno, es lo primero cuestión de planteárselo. Lo primero que hicimos fue comprar un furgón y decir, bueno, ¿qué hacemos en 5 metros? Y a raíz de ahí es horas y horas de diseño y simplemente eso, echarle muchas horas, mirar cada hueco, ir probando, hacer muebles, tirar muebles, volver a probar, volver a intentar, así hasta que bueno, llegamos a ese modelo que yo creo que está teniendo muy buena repercusión. Vale, una pregunta que solemos hacer es si vendéis un pack completo o soléis hacer trabajos personalizados para los clientes que vienen. Nosotros vendemos pack completo. Furgoneta y transformación, va todo en uno, ya con sus correspondientes homologaciones y todo lo que hay que hacer. Esto se sirve al cliente totalmente transformado. Bueno, la verdad es que ahora hay mucha polémica con el tema de los furgones vivienda y autocaravanas y bueno, ¿cómo salen vuestros vehículos de fábrica? Nuestros vehículos son autocaravanas, simplemente. Muy bien, o sea, con eso ya queda solucionado porque esto sí que es una de las cuestiones, una de las dudas que tiene mucha gente. Son preguntas que nos hacen a nosotros también. ¿Qué tiempo de entrega tiene más o menos una furgoneta desde que el cliente se decida a comprarla hasta que podéis, hasta que se entrega al cliente? No es lo mismo un furgón que ya tengamos en stock, que simplemente es meterlo en fábrica y bueno, podemos tardar un mes, 2, depende de la cola que haya, o un pedido de un cliente que quiere exactamente sus accesorios de furgón y luego quiere exactamente sus accesorios de furgoneta. Dependemos ya de un tercero que es el distribuidor de furgones. Entonces, depende de diferentes distribuidores de furgones, tenemos unos plazos u otros.
Nos llama mucho la atención la distribución de vuestras furgonetas. Comúnmente las gran volumen siempre suelen tener el comedor en la parte delantera y vosotros lo habéis montado atrás. ¿Cuál es el motivo de haber decidido esta distribución? Bueno, desde el punto de vista de usuario, que también hemos sido y somos, el hecho de estar viajando en los asientos delanteros para después comer en esos mismos asientos, o sea, tú te das cuenta que llevas 5 horas ahí viajando, o 4, las que sean, te das la vuelta a los asientos y sigues comiendo en el mismo sitio que has estado viajando, cuando lo que te está pidiendo el cuerpo es cambiar de ambiente, cambiar de espacio. Entonces eso es uno de los motivos. Otro motivo es que este mismo espacio está utilizado para muchas cosas, o sea, este mismo espacio, esto se convierte en cama. Estos son asientos homologados, aquí puede viajar gente. Aquí hay otra cama, o sea, aquí pueden dormir 4 personas, a la vez pueden comer también, se puede utilizar el espacio para viajar, o sea, se puede utilizar para muchas cosas. ¿Qué consigues cuando utilizas este espacio para muchas cosas? Pues que al final desahogas toda la parte de delante. ¿Qué hacemos con esa parte de delante? Pues bueno, si ves, esta encimera tampoco es común, es una encimera más o menos del doble del tamaño habitual, tienes una cocina muy grande, conseguimos meter unas neveras de 130 litros en camper, conseguimos baños bastante decentes, un armario que no está nada mal, de agua tienes 125 litros, o sea, yo creo que al final casi todo son ganancias. Desde el punto de vista del espacio, cuando estás dentro de una autocaravana, sobre todo en los camper, la sensación de agobio en determinadas personas puede ser mayor o menor, entonces cuando tú echas toda la parte de atrás, tienes la vista de toda la autocaravana. Cuando tú estás adelante, estás comiendo con la vista hacia adelante. O sea, ves el salpicadero. Yo desde aquí estoy viendo toda la autocaravana, el salpicadero además. Tengo una sensación de espacio mayor. Bueno, yo creo que son parte de los motivos que decidimos que esto iba a ser así. ¿Cuál es el trabajo más duro que habéis hecho aquí en Bunkervan? Bueno, yo creo que hace años nos metimos en un proyecto complejo. Hicimos varias 4x4 que necesitaban una preparación muy extrema, de lo cual aprendimos mucho. Eran autocaravanas en las que se iba a vivir durante un año. Y se iba a vivir en zonas donde no hay carreteras apenas. Entonces es muy difícil fabricar una autocaravana que tienes que tenerlo todo tan bien fijado que nada se mueva durante un año de baches y baches y baches. Entonces, bueno, eso nos ayudó mucho a implementar esto en estas autocaravanas y conseguir pues que a lo largo del tiempo estas autocaravanas no tengan sonido, ni vibraciones, ni nada de eso. Pero bueno, fue un proyecto bastante complejo. Bueno, ahí la verdad es que todos los camperruteros lo saben. Me vuelven locos los camper 4x4 y tengo que preguntarte, ¿tenéis alguna opción 4x4 en Bunkervan? Sí, bueno, tenemos un evento del 16 al 24 del mes que viene. Estáis invitados, por cierto. Oficialmente presentamos nuestros modelos 4x4. Toda nuestra gama vamos a hacerla en 4x4. Y bueno, vamos a hacer dos tipos de furgones. Va a haber uno que simplemente va a ser un 4x4 serie y vamos a presentar también un 4x4 extrema en la que bueno, va a colaborar con nosotros una empresa de preparaciones 4x4 y bueno, para llegar hasta el fin del mundo. Madre mía, me vais a poner los dientes largos. Sí, señor. Vale, entiendo que para hacer el 4x4 tendréis también la opción de bloqueos y todas estas opciones que... Desde luego, el 4x4 para empezar partimos de una base de un motor de 160 caballos. Hay que tener en cuenta que va a llevar un sobrepeso de transmisión, además vas a tener que tirar de unas ruedas traseras en determinados caminos, entonces tienes que partir de esa base y tienes que partir de una base si te quieres meter a ciertos sitios de unos bloqueos traseros. Que bueno, prácticamente las pruebas que hemos estado haciendo de serie con bloqueos traseros suben casi cualquier camino en el que te puedas meter con una autocaravana. Bueno, ahora que hay tanta polémica con el tema del diésel, ¿cómo veis vosotros el futuro del mundo camper? Bueno, la polémica del diésel la empezó, me parece, el gobierno, ¿no? Un poco. Sí. Verás, yo creo que se ha armado mucho barullo con esto. Hay que tener en cuenta que los fabricantes están sacando un nuevo motor, el Euro 6.2, nueva normativa. Son motores que contaminan muy poco y me parece a mí que al diésel le queda mucho tiempo. Entonces, bueno, antes de especular hay que mirar un poco al entorno, hay que mirar un poco lo que se está haciendo, que los fabricantes están muy implicados
y que los motores que están saliendo están contaminando muy poco. El tema es que los diésel, con las nuevas normativas, el AdBlue y demás, la carbonilla la reducen, porque bueno, realmente son los gases que salen del escape, se mezclan con la urea del AdBlue y hace que, bueno, pues que no salga la partícula sólida por el tubo de escape, que es lo que tiene el diésel. El diésel de toda la vida contamina mucho, y los antiguos diésel, todos lo vemos, que los tubos de escape salen barbaridades por ellos, pero es que ha cambiado mucho la cosa. Sí, o sea, no, estamos no, en otro punto diésel. totalmente diferente. Entonces, bueno, antes de crear esa alarma hay que saber un poco lo que se está haciendo, y yo creo que a los fabricantes no les beneficia en nada que se cree una alarma sobre algo que, bueno, que es que se está trabajando en ello y se está poniendo mucho empeño. El sector eléctrico tiene que cambiar mucho, principalmente porque partimos de una base de que casi toda la electricidad que se crea en este país no es de origen renovable. O sea, es de origen nuclear, de centrales termoeléctricas, y todo eso es contaminante. O sea, quiere decir, si generamos una electricidad contaminante, ¿de qué sirve tener unos coches que no contaminan con esa electricidad que ya ha contaminado? O sea, no estamos en ese punto. Y luego, por otro lado, tenemos furgones que hacen 200 kilómetros. Tú no puedes hacer una autocaravana de viaje que te hace 200 kilómetros. O sea, no es viable hacer eso ahora mismo. Entonces, el día que llegue, nosotros estaremos preparados y seremos los primeros. Pero a día de hoy no estamos en ese punto. A día de hoy tiene que cambiar mucho las cosas, y yo creo que la mejor opción a día de hoy es un vehículo diésel, que es que está contaminando muy poquito. Bueno, para terminar la entrevista siempre aprovechamos para preguntaros que nos recomendéis qué modelos bueno, os recomendaríais vosotros para determinados clientes diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una familia sin hijos, ¿qué nos recomendarías? Bueno, la familia sin hijos, depende de las actividades que haga, tienen para elegir cualquier modelo, porque realmente siendo dos personas, cualquiera te va a valer. Si te metes en el modelo más pequeño, el de 5 metros, la Urban, pues sabes que vas a tener un manejo espectacular, vas a poderlo utilizar de coche de diario, y dos personas pues en ese camper están perfectamente cómodos. Dos personas, si son deportistas, también les viene bien un modelo que tenga un maletero como la Family 599, pues también es un modelo muy interesante para ellos, si van a llevar bicicletas, tablas y demás. Entonces, ese público depende un poco, yo siempre les escucho a ver qué me dicen de sus necesidades, y intento asesorarles metiéndome en su piel. Una familia con hijos que quiere viajar todo el año. Bueno, familia con hijos que quiere viajar todo el año, yo siempre me iría a lo más grande. En este modelo en el que estamos, este comedor son 2 metros, con lo cual aquí 4 personas entran perfectamente. Lleva un maletero grande para llevar ropa y trastos, todos los que quieras. Y luego también hay que tener en cuenta que los espacios interiores tienen que ser amplios, porque por mucho que entres, no quiere decir que estés cómodo. Tienes que tener unos pasillos, no sé si te fijas, los pasillos de esta autocaravana son bastante anchos. Y la última sería una familia con hijos, pero que quiere utilizar el vehículo también de diario. Vale, yo les diría que tuvieran cuidado. Siempre se lo digo a los clientes, intenta no quedarte corto. La Urban es un modelo que lo quiere comprar todo el mundo, pero incluso lo quiere comprar gente con niños ya grandes. Vamos a ver, la Urban es un modelo que pueden ir 4 personas, pueden dormir 4 personas, pero está ideado más bien para 2 personas. O sea, es un modelo, son 5 metros. En 5 metros los pasillos está estrecho. Pues yo les recomendaría que miraran un poco a futuro. También hay un modelo intermedio entre la 599 y la Urban, que es la Family S, son 540, sigue siendo un furgón pequeñín que ya tiene unos espacios más desagobiados. Entonces, bueno, que intenten no quedarse cortos, porque el problema de quedarte corto es que una vez compras un furgón, si luego lo quieres vender vas a perder bastante dinero. Por lo menos si lo compras nuevo, ya sabes que todos los vehículos se devalúan mucho el primer año. Entonces, lo he visto ya alguna vez, que un cliente se ha podido quedar corto y me dice, bueno, es que con los arcones estos no me es suficiente, me gustaría poder meter alguna cosilla más y verme un poco más desagobiado. Pues tratar de no quedaros cortos. Y yo sé que el modelo Urban gusta mucho, pero hay veces que hay que irse a algo un poco mayor. Bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por atendernos y por acogernos aquí en Bunker un ratillo. Y bueno, pues esperamos haber solucionado dudas de muchos camperruteros y un placer. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Nos vemos pronto.